15 de julio de 2018, ¿vale? De como 7 años. Con una maleta de mano viajo de donde yo vivía a Austria a Madrid para lanzar Too Good To Go. ¿Cómo es de grave la situación del desperdicio de comida? Es decir, ya no pensando en el tema de vosotros como empresa y demás, sino las consecuencias que conlleva o qué es lo que se está sufriendo ahora con la facilidad que tiramos la comida. Se desperdicia más o menos todo un tercio de lo que se produce. Es decir, 1 de cada 3 alimentos que vemos acaba en la basura. Puede ser que sea durante la producción, puede ser en un supermercado, pero se acaba tirando. Imaginaros el impacto que tiene si ahora pensáis en el planeta Tierra y la capacidad de superficie que se puede utilizar para cultivar, que realmente estamos tirando un 33%, ¿no? Y por otro lado, otro dato como muy chocante es el hecho de que si toda la comida fuera un país, sería el 3er país que más CO2 emite en el mundo, después de Estados Unidos y de China. ¿Tú te has quitado alguna cosa de tu alimentación por tu experiencia, lo que has ido viendo y que has notado que tu salud ha mejorado? A nivel sostenibilidad, si todo el mundo, por ejemplo, dejara de comer animales y se fueran a comer esto, a ser veganos, al final sería sostenible, o sea, realmente es una solución. Me gustaría que digas cómo va a ser la alimentación en 2050. Opción 1, tú tendrás cada día una especie de cápsula que tú te tomarás y eso te dará todo lo que necesites, ¿vale? Opción 2, vas a tener como una oferta súper limitada de productos, no habrán tantos como ahora, pero eso te servirá para realmente poder consumir lo que necesitas. Buenas chicos, estamos en un nuevo episodio en Santoria. Tú, ¿qué haces con el móvil que empezamos a grabar? Tío, que no lo sabes. ¿Qué pasa? Cuéntame. Que Somos Casa, el patrocinador del podcast, está regalando iPhones 15 y viajes de fines de semana para todos los propietarios de casas o pisos que vendan con ellos en la zona de Cataluña. Además, Somos Casa lleva más de 20 años en el sector inmobiliario. ¿Qué puede salir mal? Llevan cientos de propiedades vendidas y todos los clientes contentos. Me has dicho que están regalando iPhones y viajes. Aquí lo tengo, yo he elegido el iPhone. Joder, pues nada, cortamos un momento de grabación y me voy a registrar a la web, ¿no? No voy a esperar más. En la descripción del vídeo tienes el enlace, te registras ahí y te contactan. La primera visita para valorar el piso gratuita y a partir de ahí vendes rápido y el iPhone. Pues nada, chicos, os dejamos un momentito y ahora seguimos con la entrevista. Pues estamos una semana más con todos vosotros en Santoria Podcast. Como ya sabéis, cada jueves a las 7 con un nuevo episodio, un nuevo invitado, una nueva historia que contar. Y hoy, como ya sabéis, pues estamos también queriéndonos meter, ¿no, Marc, en el mundo de los emprendedores, ¿no? Y, joder, nada mejor que traer a uno de ellos con mucha experiencia y queremos que nos explique cuál es su misión, por qué empezó en esto y en todo su trayecto y por todo lo que ha pasado. Así que, nada, Uriol, toda tuya la cámara, empezamos aquí a grabar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, Muy Uriol. Encantado de tenerte aquí. Por invitarme. Uh-huh. Con muchas ganas de contar buenas historias. Claro que sí. Uriol, para poner un poquito en contexto, ¿no, Marc? Explícanos quién eres, para que la gente sepa, ¿no? Qué es lo que haces, dónde has estado, un poco así por encima y luego ya iremos tocando cada Correcto, tema. Al final, ¿qué es lo que te ha traído aquí? ¿En qué Exacto. sector te mueves? Porque él ha dicho un poco que eres emprendedor y demás, que has estado con varios negocios y tal. Explícanos eso, ¿en qué sector te mueves? ¿Qué es lo que has hecho hasta ahora? Y demás, al final, lo que te ha traído aquí. Uh-huh. Venga, pues yo diría, y creo que es algo como importante por donde empezar, que creo que ya cuenta mucho. Yo cuando era pequeño vendía los juguetes, salía a la puerta de mi casa y aquellos que ya no quería, pues me ponía a venderlos con 7, 8 años. Y al final, como veía que me funcionaba bien, acababa comprando juguetes para ya ponerlos en mi tienda. Me encanta el mundo de la empresa y el mundo de hacer escalar negocios. Entonces he pasado como por muchas perspectivas antes de emprender. Empecé más en el mundo corporativo, he trabajado pues haciendo operaciones corporate en consultoras y el azar, que creo mucho en el azar, me llevó a Brasil. Estuve trabajando en Sao Paulo, donde di con la industria alimentaria y no sabía que esa se convertiría en mi pasión y casi propósito vital, que es cómo vamos a alimentar a la población en 2050, una población que sigue creciendo y que desde un punto de vista de sostenibilidad, pero también de tecnología, incluso de eficiencia, genera un montón de retos
y llevo los 10 últimos años trabajando en cómo alimentaremos a la población desde un montón de perspectivas diferentes. Déjame hacerte un pequeño inciso antes de continuar con todas las preguntas que se metan en lo que al final es tu historia y tu vida, ¿no? Es súper curioso que hayas dicho esto de que tú vendías tus juguetes, porque yo siempre le digo a todo el mundo con el que hablo que me acuerdo cuando yo era pequeño que hacía pulseras y las vendía en el parque, ¿sabes? Entonces, porque siempre explico tal, que me gusta emprender, los negocios y demás, y a todo el mundo le cuento, tío, le digo, es que yo creo que esto naces con ello. Porque digo, yo me acuerdo de hacer pulseras y venderlas. Y me iba a la playa y, ¿sabes? Hacía como castillos de arena y ponía una gorra del revés a ver si alguien me daba dinero por mis castillos. Tal ¿sabes? Tal cual. Y me ha hecho gracia que... ¿no? Sí, sí. Okay. Me ha hecho gracia lo que has dicho, sí, sí. Entonces, bueno, me surge también la curiosidad de que tú al final no sabías que te ibas a dedicar a este sector, a la alimentación, ¿no? Tú esto lo empiezas a emprender sin saber muy bien a dónde vas a acabar yendo. Dime, ¿cuál es tu objetivo, no? Porque al final, ¿por qué te metes en alimentación? Sí, o sea, creo que en general, y tiene mucho que ver con emprender, ¿no? Me gusta enamorarme de los problemas para buscarles soluciones. Entonces me he dado cuenta como la industria alimentaria está llena de problemas. Es probablemente la industria de las más antiguas del mundo, una de las más grandes. Entonces casi cualquier mínima pieza que toques tiene un problema. Entonces creo que lo que me llama cuando estaba en Brasil, ¿no? Estaba haciendo un trabajo para Nestlé a nivel global desde Sao Paulo y me daba cuenta una empresa tan grande como Nestlé la cantidad de retos que tenían cada día para que los alimentos estuvieran en los supermercados o las tiendas donde íbamos a comprar y cómo estaban abordando lo que pasaría los siguientes 20 años. Creo que es ahí, al enamorarme del problema, donde surge un poco este amor por la alimentación. Eres al final la definición, ¿no? De esto de que se dice de que si quieres ganar dinero de verdad, localiza o encuentra un problema y soluciónalo. No busques el negocio perfecto ni nada, que no tienes que pensar tan allí, sino encuentra un problema en la sociedad y dales la solución, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, yo me considero un poco kamikaze, ¿no? Pero me gusta ponerme donde eso, hay un problema que quizás nadie ha resuelto o es súper complicado de hacer, eso me llama al doble y me apetece mucho más hacerlo. Bueno, hablamos de que estamos en nuevas generaciones, ¿no? Entonces es muy importante cómo aplicamos la tecnología, ¿no? Para solucionar este problema, y me gusta mucho porque quiero tratar bien este tema porque sobre todo tú estás haciendo como emprendimiento desde un punto de vista más tecnológico, ¿no? Explícanos un poco cómo empiezas ahí. Sí, y cómo, al final cómo atas la tecnología, que es algo como tan nuevo y tan no tiene nada que ver con el mundo de la alimentación, claro, ¿no? Al final son dos cosas como que lo vemos desde fuera como súper lejanas. Correcto. Es una buena pregunta y no sé decir el origen, ¿eh? Voy a pensarlo, pero diría que sobre todo a mí me encanta la tecnología al nivel de la alimentación, ¿no? Creo que es como dos cosas que me encantan, pero sobre todo me he dado cuenta, y creo que ahora ya es obvio para todo el mundo, sobre todo estos últimos años, todo lo que ha pasado con inteligencia artificial, creo que para todo el mundo es como wow, esto va a cambiar nuestras vidas. Pues esto es algo que llevo viendo desde hace mucho tiempo. Yo diría con Internet of Things, que fue donde por primera vez trabajé alimentación y tecnología. Ayudaba a agricultores con sensores en los campos a tomar decisiones de qué habían de hacer en su cultivo según si iba a llover, si la temperatura bajaba. Y para mí fue como darme cuenta de, wow, es que la tecnología realmente es un facilitador bestial que viene para cambiarnos. Yo soy muy pro tecnología. Nunca entenderé, ¿no? Esto de o se ha de limitar o nos puede superar, para nada, para mí es lo contrario, se ha de saber utilizar obviamente, pero creo que es un facilitador bestial. Has comentado que has ayudado mucho a los agricultores, ¿no? ¿Cómo es la percepción de ellos de que, al final venga una generación más joven, ¿no? Como a intentar ayudarles a través de la tecnología. ¿Cómo lo reciben ellos esto? Sí, porque además como los agricultores es como gente muy correcto, de campo, todo lo contrario a lo más lejos de la civilización posible. Que lo rechazan, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiste tú meterte ahí? Yo creo, y es algo que seguro que va a ir saliendo en el podcast en general, y las ventas también es algo crucial, hagas lo que hagas. Yo empecé mi carrera en finance, pero realmente lo que hacía era vender una potencial nueva forma de gestionar X cosa a unos directivos. Entonces, para mí, creo que la venta es algo súper importante y cuando te encuentras que estás resolviendo un problema complejo, siempre tienes a alguien delante
que no quiere aceptarlo, ¿no? Que siempre dice las cosas siempre han sido así. Entonces creo que la educación es súper importante y para mí la educación sobre todo pasa por challengear mentalmente a base de preguntas a la persona que tienes delante. Si yo a ese agricultor lo cojo y le digo, oye, vengo con la solución increíble que te va a cambiar la vida, probablemente en un minuto estoy ya a la otra punta, ¿no? Pero si en cambio le hago preguntas, le digo, oye, ¿cómo estás resolviendo el hecho de que la temperatura puede cambiar? ¿Qué te parecería si hubiera un método que te ayudara? Entonces, para mí el cuestionamiento y llegar a la respuesta conjunta ayuda mucho a estas personas como más cerradas, ¿no? Qué bueno. Sabemos que has trabajado en varias empresas de bastante renombre, podríamos decir, ¿no? No sé si nos podrías enumerar unas cuantas de ellas para que la gente sepa, pues, en qué proyectos has hecho hincapié o... Perdona, pequeño paréntesis, hay que decir que muchos de ellos la conocen, ¿no? Sí, porque sí. ha sido muy popular. Pues aquí hay una de las personas que está detrás de todo esto y explícanos tú mismo cuál es esa y cómo funciona. Sí, yo diría que así de nombres, ¿no? Seguro Too Good To Go, que es muy conocida. He estado también en Cloud Kitchens, que es una empresa del fundador de Uber que está creando pues diversas soluciones en el ámbito del mundo del delivery. Y luego he estado en varios unicornios como Choco, por ejemplo, que era más tech, dentro de alimentación era un software. Y ahora estoy más vinculado a temas restauración y con Eura Foods, que también una de las empresas de proteína vegetal más grandes pues a nivel europeo y casi mundial. Pero sí, sobre todo Too Good To Go, ya que sobre todo lo conocen los consumidores, es bien conocido. Te queríamos preguntar por eso, sobre todo por Too Good To Go, porque al final explícanos, para la gente que no lo sepa, imagino que muchísima gente sí, y otros pues no te pondrían cara, pero para la gente que no haya escuchado nunca esa aplicación, al final, ¿en qué consistía, para qué servía, qué problema intentabais solucionar con esta aplicación? Sí, para mí sin duda es una de las experiencias que más me ha marcado profesional, pero también personalmente, ¿no? Os pongo en contexto, a los que nos estén escuchando, viendo. 15 de julio de 2018, ¿vale? Hace como 7 años, con una maleta de mano viajo de donde yo vivía a Austria, a Madrid, para lanzar Too Good To Go. Too Good To Go en aquel momento estaba solo en 5 países, más del norte de Europa, y era como súper pequeño. Creo que como a nivel global habían como unas 100 personas trabajando en Too Good To Go. Y nada, llego a Madrid, nunca había vivido en Madrid, con el objetivo de, como tú decías, ¿no? Lanzar una aplicación que lo que hacía es salvar alimentos que se iban a caducar a última hora, vendiéndolos a 1/3 del precio a través de una app. Aquello que sería como un marketplace, que podría ser Wallapop y que ahora todos estamos más familiarizados, un marketplace de la comida que se iba a tirar a la basura. Entonces era como, wow, súper chocante. Entonces a partir de ahí hacerlo crecer ha sido súper apasionante. Claro. Y entiendo que en verdad habrá sido como un poco un reto, ¿no? Porque conseguir meter una empresa que se dedica, hablando así como un poco vulgarmente, a vender las sobras, que, a ver, obviamente están en perfectas condiciones y demás, ¿no? Pero al final, visto así deprisa y corriendo, es como vender las sobras a última hora a gente a través de una aplicación, es como un modelo de negocio un poco innovador por lo menos. Exacto. Total. Entonces imagino que habrá sido un poco un reto, ¿no? El implantarlo. Imagino también que según qué tipo de sociedad, en qué país lo quieres implementar o no, debe ser también más difícil o que estén más abiertos o menos a utilizarlo. Sí. Yo diría, ¿no? Y ahí es una cosa empresarial que el que lo encuentre siempre tiene la posibilidad de pues crecer muchísimo, que es lo que se considera un océano azul. Al final dicen que todas las empresas están en un océano rojo, donde hay muchísima competencia. Para diferenciarte has de cambiar alguna cosita, y cuando se crea un océano azul es cuando alguien va en contracorriente de todo lo que existe. Pues claramente Too Good To Go no era un océano azul y realmente fue complicado, ¿no? Pero es igual que el agricultor, ¿no? Que decíamos antes, es una cuestión de entender y de explicar qué es lo que está ayudando a cada uno. Cuando al final veíamos un restaurante, tiene comida que está genial, que va a tirar a la basura a última hora, hay una persona que quizás la quiere comprar más económica y además el planeta, obviamente, que el hecho de tirar esa comida pues va a causar una serie de problemas, ¿no? Medioambientales. Entonces era como un win-win-win, todo el mundo ganaba y era como hacerlo divertido.
Al final yo creo que Too Good To Go logró eso. Si según te lo cuentes como vete a recoger las sobras, quizás nadie lo haría, pero era como voy a salvar un pack sorpresa de un restaurante que tiene comida genial a 1/3 del precio. Sí, es como que también afectáis emocionalmente, ¿no? De alguna manera a la persona que utiliza eso, porque aparte de ir a por comida, siente que está haciendo algo bueno. Total. Entonces creo que esa es un poco la forma. Si eres muy sostenible, pues lo hacías por el planeta, ¿no? Si realmente te pesaba la parte económica, lo hacías porque todo estaba a 1/3. Si realmente eres como el típico que siempre quieres probar lo nuevo que viene, pues también tenía como esa novedad. Entonces creo que podía enganchar a cada persona por motivos súper diferentes, pero igualmente el principio fue súper duro y yo me acuerdo que nos echaban de las tiendas cuando íbamos a decirles que se unieran a la plataforma. Era como, sois de sanidad, iros de aquí, esto jamás va a funcionar. Yo te quería preguntar eso, ¿cómo empezasteis a divulgarlo, ¿no? Por el territorio, al final por aquí y demás, picando a puerta, explicándoles el servicio que estabais ofreciendo con la aplicación? Tal cual, 5 personas en Madrid, barrio de Chueca, y empezar restaurante a restaurante. Primero, como todo marketplace, necesitas oferta y demanda. Nuestra oferta eran restaurantes que quisieran dar este servicio y la demanda iba a ser la gente, ¿no? Entonces lanzamos como con 40 restaurantes y al principio era como lineal y de golpe empezó a crecer y tanto restaurantes querían darse de alta para vender más y para evitar tirar comida como usuarios que ya no tengo las cifras actualizadas, pero creo que se superaron los 5 o 7 millones de usuarios solo en España. O sea que realmente es una locura. Al final es lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? Encontrar un problema y solucionarlo, porque lo que tú dices, tanto los restaurantes no quieren tirar lo que se conoce como las mermas, si no me equivoco, como lo que tú dices, la gente que no tenga quizás una economía demasiado allá, pues, coño, también estás... o sea, solucionas un problema para todo el mundo a la vez, todo el mundo contento. No hay ninguna objeción, no había ninguna cosa que dijeras, por aquí esto no es bueno, ¿no? Me sorprende incluso que, si no me equivoco, has dicho que en 2018, ¿no? Sí. Empieza. Yo realmente, siendo sincero, no lo conozco hasta hace 2-3 años, entonces hay un largo camino, ¿no? Que os vais encontrando muchos problemas, entiendo yo, y que realmente viene a explotar hasta hace no mucho, entre comillas. Sí, total. Explícanos algunos de los problemas, ¿no? Porque es que es verdad que vais puerta a puerta y tal, pero no sé, algunos de los problemas que os empezáis a encontrar en el proceso, en vuestro paso a paso con la aplicación. Yo creo que, y esto aplica a muchísimos negocios, ¿no? No solo Too Good To Go, creo que siempre un desafío son personas, porque al final el trabajo son personas, entonces cómo eres capaz de contratar rápido personas que tengan unos valores similares, que se formen rápido y que sigan todo el proceso para que en Canarias, en Málaga, en Madrid o en A Coruña se esté ofreciendo y captando restaurantes de la misma forma, ¿no? Creo que eso es un desafío siempre, gestión de personas. El segundo quizás más tecnológico, de cómo hacemos que la app se vaya adaptando a los distintos retos que íbamos teniendo. Y creo que luego es cuestión de una buena ejecución. Al final, para mí, Too Good To Go, como os decía, me marcó mucho, pero me di cuenta de que una buena ejecución y un buen plan realmente pueden no tener límites. Obviamente vas a pivotar, 10.000 pequeñas cosas te saldrán mal, pero si tienes claro un producto que funciona y está testeado, es cuestión de ir avanzando. Yo quiero ir ahora un poco más por el otro lado. ¿Cómo es de grave la situación del desperdicio de comida? Es decir, ya no pensando en el tema de vosotros como empresa y demás, sino las consecuencias que conlleva o qué es lo que se está sufriendo ahora con la facilidad que tiramos la comida. Como un análisis, ¿no?, más profundo de lo que es el problema en sí. Total. A mí hay un dato que creo que ya lo dice mucho, ¿no? Que se desperdicia más o menos todo 1/3 de lo que se produce. Es decir, 1 de cada 3 alimentos que vemos acaba en la basura. Puede ser que sea durante la producción, puede ser en un supermercado, pero se acaba tirando. Imaginaros el impacto que tiene si ahora pensáis en el planeta Tierra y la capacidad de superficie que se puede utilizar para cultivar, que realmente estamos tirando un 33%, ¿no? Y por otro lado, otro dato como muy chocante es el hecho de que si toda la comida fuera un país, sería el tercer país que más CO2 emite en el mundo después de Estados Unidos y de China.
con lo cual realmente el hecho de tirar comida ya no solo tiene una parte más ética o incluso comercial, sino realmente la sostenibilidad ahí pesa muchísimo y puede ser equivalente al CO2 que emite toda la industria del transporte, ¿no? Y al final parece que es obvio de, oye, pues no utilices el coche y sí la bici, pero quizás con lo que estás tirando estás generando un efecto muchísimo peor al que estás haciendo en otra industria o en otro formato. Sí que es cierto que así como lo dices tú, de que 1 de cada 3 alimentos que vemos al final se acaba tirando, y claro, si lo dices así, aún impacta mucho más. Pero yo, por ejemplo, que hace muchísimos años cuando empecé a trabajar, bueno, tampoco muchísimos, que no soy tan viejo, pero hace muchos años cuando empecé a trabajar y demás, estuve en un almacén de alimentos perecederos de una empresa muy, muy, muy conocida aquí a nivel español. ¿Podréis imaginar cuál es? Y lo que llegas a ver ahí de la comida que se desperdicia, sí que es cierto que también hay una línea muy fina entre el desperdiciarlo y el aprovecharse, porque antes, tengo yo entendido, que cuando algo se rompía, quizás tú rompes un cartón de estos de los huevos, ¿no? Los huevos están intactos, pero tú no lo puedes vender, ¿vale? Claro, todos los huevos se van a la basura, pero esto, como se te cae como un blister de pan Bimbo, por ejemplo, Sí. y todo, aunque sea porque tiene un agujerito así de pequeño, va directo a la basura. Y así, claro, a nivel almacén, eran palés y palés. Claro, antes, cuando había alguna cosa así que no se podía vender, pero sí que se podía comer, se lo daban a los trabajadores por no tirarlo. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a darse cuenta que, hostia, esto se me ha roto, ¿me lo puedo llevar? Tuvieron que pasar a decir, no, ahora todo lo roto se va a la basura. Pero claro, tú veías los contenedores cuando acababa la noche y es que da pena, da mucha pena porque está lleno de comida que tú te llevarías a tu casa y que todo el mundo se comería. Sí, hay muchas incongruencias al final que creo que por una parte las provoca la legislación, que muchas veces no está adaptada a las nuevas realidades y creo que cada vez se ve más, ¿no? Justamente ahora con todo el caso de Globo, pues al final parece que la legislación no se ha adaptado aún y por otro lado que las empresas han de poner procesos y que cuando ponen procesos les da igual ese 4% de alimentos que van a desperdiciar, pero esos 4% en volumen son muchísimas toneladas y eso tiene mucho efecto, ¿no? Para mí hay algo como súper relevante y que creo que sí que está en la mano de todos y es lo que es el consumo preferente. Consumo preferente no está bien entendido, pero sobre todo es un producto que está bien para comerse incluso pasando la fecha. Simplemente te invita a olerlo, probarlo, pero es un producto que no debería llevar fecha de caducidad. Es decir, que solo va a perder propiedades organolépticas, pero que realmente se puede comer. Lo típico del yogur, ¿no? El yogur, si hoy, 20 de febrero, pues va a caducar, mañana 21 seguirá siendo bueno. Problema. Pero es que incluso el 28, incluso el 15 de marzo, al final te ha de invitar a, oye, lo pruebo, pero no me va a pasar nada. Entonces es verdad que el consumo preferente explica casi un 20% de lo que tiramos en el hogar y que es algo que si la gente entendiera, realmente se evitaría. Aprovechando que dices esto, ¿crees que es cuestión también de educación? ¿Puede ser? El hecho de desperdiciar tanta comida, porque al final hay muchas familias, ¿no?, que educan desde muy pequeños a sus hijos el no desperdiciar la comida, ¿no? Entonces, ¿crees que también puede ser algo que afecte, ¿no?, la educación? Muchísimo. Creo que hay falsos mitos. Es verdad que también hay como recetas de reaprovechamiento y creo que también la época económica en la que vives marca mucho. Si realmente necesitas pues guardar más, ¿no?, ahorrar más, vas a tender a tener unos hábitos muy distintos que en un momento pues de crecimiento, pero sin duda la educación marca muchísimo. El problema de todos los alimentos que se llegan a tirar y demás, ¿tú consideras que es más a nivel cada uno en su casa o de las grandes empresas y demás? Al final, ¿qué te encuentras tú más que al final acostumbra a desperdiciar la comida? Toda la cadena contribuye muchísimo, es decir, desde un agricultor ya tira hasta nosotros en el hogar, ¿no? Sí que es verdad que hay algunos sitios donde es más complicado resolverla, a veces, pues por ejemplo, en la logística. Pues la logística hay factores de temperatura que no podemos controlar
pero por ejemplo, todo lo que sería hogares, todo lo que sería restauración o distribución de supermercados, eso es muy fácilmente controlable. Por eso, sobre todo, el hincapié está en esa fase ya más final de la cadena y no al principio, donde muchas veces es más complicado resolverlo. Y este problema, ¿a qué nos puede llevar si no erradicarlo? Porque al final, obviamente, es imposible conseguir que no se desperdicie ningún tipo de alimento, pero si no ponemos como un poco de freno en este acto al final de desperdiciar la comida, ¿a qué nos puede llevar? Sobre todo, no es solo un problema en concreto, son los distintos problemas que tiene pues, la industria alimentaria, pero todos van hacia el mismo camino. Va a haber un momento que puede no haber suficiente espacio para cultivar tanto la comida que comemos directamente como la comida que se comen los animales que nosotros nos comeremos. Entonces puede haber algún momento donde haya más necesidad de alimentos que la capacidad máxima de producción que vemos. Y a día de hoy eso vemos que va en una dirección muy exponencial. Pensad que más o menos de toda la tierra cultivable, solo el 15% se utiliza para verduras o alimentos que nosotros comeremos, el resto se utiliza para alimentar animales que luego nos comeremos. Entonces realmente, si seguimos tirando a esta velocidad, podemos hacer que el sistema no sea viable. Y que indirectamente, ¿no?, también afecte a nuestra salud. Sin duda. Lo estabas comentando. Sin duda. Quiero que también sigamos un poco el proceso, ¿no?, que has ido llevando. Entonces, cuéntanos también qué otros sitios de trabajo has estado que también intentas solucionar todo este tipo de problema. Yo creo que desde muchas perspectivas, ¿no? Y es como... Ahora voy a tu pregunta, pero antes, como creo que para cualquier persona que nos escuche y también nuevas generaciones, cuando vas tomando decisiones, muchas veces no te das cuenta, pero luego miras atrás y es como que los puntos se han ido conectando en el camino y al final un poco mis decisiones siempre han ido como basándose en cosas que quería resolver. Entonces, en ese sentido, pues he trabajado tanto en el tema de alimentación para bebés, he trabajado en proteína vegetal, panadería del futuro, pasta, pero esto más enfocado a delivery. Todo esto, antes de meternos en estos temas, que también ahora nada los tocaremos, no sé si nos puedes decir algún consejo, por ejemplo, a la hora de intentar, ya para acabar de rematar este tema, a la hora de intentar tirar la mínima cantidad de comida cada uno desde su casa. Es decir, lo que nos has comentado, por ejemplo, de la fecha de caducidad, coño, antes de tirarlo, párate a ver si de verdad está bueno o está malo, en malas condiciones, ¿no? No sé si nos podrías decir eso, algún consejo, alguna recomendación, algo que le dirías a la gente para que desde su casa se pare a pensar y decir, hostia, esto se puede comer. Pues mira, creo que hay como algunas pautas muy básicas. Yo os diría que tiro 0 o prácticamente 0. Entonces, lo primero, y es absurdo, pero no, es saber comprar en base a luego lo que vas a consumir. Entonces, para mí es como un cambio que tomé con Too Good To Go y yo sé que hago mi compra muy basada en, oye, pues voy a viajar 4 días, sé que voy a estar poco en casa, entonces eso es lo primero. Segundo, congelar y congelar. La congelación no afecta para nada a las propiedades de los ingredientes y obviamente pues no caduca. Así que eso es lo segundo. Y lo tercero, que sería muy de nuestras abuelos, reaprovechamiento. Casi cualquier cosa que nos sobra nos sirve para hacer otra receta que puede ser chula, que puede ser divertida, diferente. Entonces al final, y hoy en día con inteligencia artificial, pues me ha sobrado un trozo de berenjena que está como súper pochada y ya no sé qué hacer. Dame 5 recetas. Yo diría que esas 3 cosas, comprar bien, congelar todo, pensar creativamente para reaprovechar lo que tienes, te reduce el desperdicio en casa prácticamente a 0. Y tú sabes, en plan, ¿tú crees que la gente sabe lo que realmente está comiendo en su casa y todos los procesos que conlleva tener ese alimento en su casa? Por lo que has dicho antes del CO2, de que llegaría a ser el tercer país, ¿no?, con más CO2. ¿Tú crees que de verdad la gente se para a pensar o tiraría la comida si se pudiera imaginar todo el proceso que ha vivido ese alimento hasta estar en su nevera? Sin duda no, 100% no. Creo que nos pasan muchas cosas, pero creo que la
industria alimentaria a veces nos sorprende, ¿no? Pues hay muchas frutas que llegan en avión de miles de kilómetros respecto a donde se han cultivado. Entonces, a veces no nos damos cuenta que una simple fruta, verdura que quizás ha costado 1 euro, aunque tiene ese coste económico, el impacto que tiene a nivel de los recursos que se han usado, agua, energía, transporte, CO2, es una brutalidad. Entonces creo que hay un desconocimiento total. Creo que se ha de hacer mucha más educación. Poco a poco va llegando a las escuelas también y poner métodos, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de las acciones que está tomando. Ya no solo en alimentación, diría que en todo, ¿no? El otro día leía que cada pregunta que le hacemos a ChatGPT tiene un impacto también en emisiones de CO2 y en energía consumida gigante, porque tienes macroordenadores que van a estar requiriendo de tu energía. Entonces, bueno, es como ser más conscientes de que, aunque haya miles de millones de personas en el planeta, cada persona tiene su impacto. Y hay cosas, perdona, No, tranquilo. hay cosas que quizás ni nos paramos a pensar, como por ejemplo el hecho de que en según qué época del año tengamos según qué alimento, eso ya te dice que no es algo de aquí, de kilómetro cercano, ¿me explico? O sea, que lleva todo este proceso detrás, porque el que tú puedas comer, según lo que te digo, según qué frutas en alguna época del año, o algunas frutas exóticas que aquí no se llegan a producir, ya te da como algún indicio, ¿no? De, hostia, todo lo que ha pasado esto, como para que tú ahora vengas y lo tires. Total, el consumo local es súper importante. Creo que poco a poco se va educando más. O quizás es mi feed de Instagram que solo tiene este tipo de público. Pero sí que se ve mucho, yo que sé, el calendario de las verduras de primavera. Entonces creo que eso educa y eso obviamente pues causa un efecto mucho mejor si compras algo que viene de 20 kilómetros y no de 20.000. Entonces eso es súper, súper importante. ¿Qué diferencia hay? Porque al final, esto lo hemos tocado en algún otro podcast, ¿no? Con gente, bueno, que también hemos tocado el tema de la alimentación y todo. Antiguamente comprábamos, ¿no? Los pescados en la pescadería, la carne en la carnicería, ¿no? Y ahora estamos viendo que todos los supermercados, ¿no? Albergan todos estos alimentos, todo es consumir masivamente. ¿Qué diferencia hay entre una producción masiva y lo que era más natural, ¿no? O más local? ¿Qué diferencia hay entre ese tipo de alimento y cómo nos puede estar afectando actualmente a la población? Es una buena pregunta. Sin duda nos afecta. Y al final, pensarlo en cualquier cosa. El que normalmente se centra en solo hacer una cosa, la hace mucho mejor que el que intenta hacer 100, ¿no? Si eres pues el mejor sastre, seguro que si luego has de hacer otro tipo de cosa no se te dará tan bien. Pues lo mismo pasa en alimentación. Si tú solo te dedicas a X productos muy reducidos, te aseguras que estás trabajando mucho más la calidad, la compra de ese producto. Y es verdad que pese que se puede encontrar también cierto buen producto en grandes establecimientos, pues ya van a seguir una serie de procesos de compra, procesos logísticos que en general empeoran la calidad media de esos productos. Entonces creo que eso nos afecta muchísimo. Yo ahora estoy entrando un poco en el mundo del biohacking, llevo anillo de control de parche de glucosa. Hostia. Entonces lo que me doy cuenta es de que a veces ingredientes por su origen, por sus pesticidas, nos afectan muchísimo más al cuerpo y que hay un montón de cosas que deberíamos informarnos a la hora de comer. Claro, yo creo que el problema, por eso aquí viene, de el ritmo de vida tan acelerado, ¿no? Que estamos como empezando a vivir de no tengo tiempo, voy, claro, si tengo que ir primero a la carnicería, luego a la pescadería, luego el hombre que tiene un huerto y le pillo a él las verduras y demás. No tengo tiempo para esto, me voy al Mercadona, me lleno el carro y me voy a casa porque tengo que hacer la comida, congelar lo que tenga que congelar, irme a trabajar, el niño al colegio. Al final yo creo que estamos viviendo eso como tan acelerados que yo creo que el problema viene más por ahí, porque al final yo creo que todo el mundo sabe que lo que tú has dicho, al final si vas a, llevándola más moderno, a nicho, es mucho más obvio que van a saber a controlar de ese producto, ¿no? Al final el carnicero, lo que tú dices, si solo apunta a la carne, será bueno. Si quiere tocar todo, pues igual no. Pero yo creo que vivimos eso, como en un mundo que no nos da para todo esto. Sí, y es eso, uno de los problemas donde quizás hay potenciales ideas de negocio. Es lo bueno, ¿no? Ahí claramente es un problema que acabamos de detectar y que quizás, imagínate,
una forma de conectar agricultores con las casas para, yo qué sé, dar un servicio semanal. Pues son cosas que se pueden trabajar mucho más. Un poco así a nivel personal, aprovechando esto de que dices de que hay muchos alimentos, ¿no? Que contienen muchos pesticidas, ¿no? ¿Tú te has quitado alguna cosa de tu alimentación por tu experiencia, lo que has ido viendo y que has notado que tu salud ha mejorado? A ver, yo es que soy muy excéntrico en estas cosas, entonces quizás pueda asustar, pero os doy como algunas cosas que quizás se saben menos. Yo tomo leche vegetal, que la leche vegetal a día de hoy ha crecido muchísimo. ¿Y cuál diríais que es la leche más consumida vegetal o cuál os suena del día a día? Entre soja, avena, almendra. Sí, sí. De soja. Normalmente la más consumida es soja o avena, pero por ejemplo la leche de avena no es la mejor. Probablemente es una de las peores y es mucho mejor la leche de almendras o de coco. Pues yo, por ejemplo, no tomo, que me encanta el café, pues no tomo el típico café con leche de avena, sino que lo he cambiado por la leche de coco o almendras, que me aporta un pico de glucosa mucho más bajo. Pues al final son pequeñas cosas que se desconocen y que si preguntamos a 20 cafeterías tendrán soja o avena y no tendrán ninguna de las dos otras. Hay otra cosa que también quiero aprovechar nuestra pregunta, que es el gluten. Yo he escuchado a mucha gente encima, también muchos deportistas, ¿no? Que se lo han quitado, porque sí que es verdad que saludablemente se encuentran mejor, les desinflama más, ¿no? El cuerpo. ¿Es verdad? ¿Es todo esto? ¿Tú sigues con el gluten? ¿No sigues? No sé. No soy nutricionista, lo primero, que al final son preguntas como súper técnicas, os lo puedo decir más desde un punto de vista de mi investigación, ¿no? Creo que hemos tendido a abusar del gluten o también el gluten que tomamos no es el mejor gluten, ¿no? Os ponía el ejemplo antes de que realmente la harina y el gluten en concreto depende mucho del origen del producto y que al final que a ciertos países que quizás viajáis no abrís el grifo y bebéis agua, pues quizás ese gluten que estamos tomando nos hace el mismo efecto en el cuerpo, ¿no? Yo he reducido el gluten, no lo he eliminado por completo, pero sí que me aseguro mucho de que realmente el producto, pues en este caso quizás sea ecológico o que tenga una trazabilidad en concreto, y creo que esto es súper importante, y luego también reducirlo. Creo que sobre todo los últimos 40 años han sido años de exageración respecto a las generaciones anteriores. Entonces, de todo, como que hemos consumido mucho más, también porque ha estado al abasto, desde carne, desde productos ultraprocesados. Ahora que estás diciendo esto y que ya lo has nombrado antes, que es lo que yo he querido cortar un momento y tirar hacia atrás, nos has dicho que estás en un proyecto de montar una panadería del futuro, ¿verdad? Panadería del futuro, eso es. Explícanos sí, ¿verdad? un poco esto. Explícanos un poco qué es esto tan innovador, ¿no? Sí, el modelo, ¿no? Que quieres implementar ahí y qué solución va a aportar. El problema que has encontrado y que has solucionado. Sobre todo, como os decía, es la panadería es quizás, o el pan, es uno de los ingredientes más puros, tradicionales, auténticos, que comemos todos los días desde hace miles de años. Y por otro lado, se ha, perdonadme, prostituido en el sentido de que no sabes qué es buen pan, qué no es buen pan. Lo puedes encontrar en un supermercado por €1. Hay muchas panaderías que hablan de masa madre. Es muy complicado escoger. Entonces llevamos bastante tiempo trabajando en crear un concepto de pan que te siente bien, que esté pensado para que realmente los ingredientes y cómo se componen y cómo se juntan tengan una función para ti, que quizás es pues quiero descansar mejor o quiero entrenar, y que el pan pasa a ser un vehículo conductor ya no solo de nutrientes, sino que tenga un objetivo concreto, ¿no? Entonces, para esto estamos investigando muchísimo. Hay pocos proyectos así a nivel mundial, existe algunos similares, pero el objetivo es trabajar harinas ancestrales que hace miles de años que no se usan y devolverlas, pero en formatos, y creo que esto es importante, en formatos que sean igual de atractivos. Si yo ahora te explico todo esto, pruebas el producto y es terrible, aunque te haya vendido toda la historia, no lo vas a volver a comer. Correcto. Entonces la idea es todo lo que te he contado, pero que sea igual de bueno que el que encontrarías en una buena panadería. No sé si nos puedes responder la pregunta de que yo creo que muchísima gente que ya se fija un poco en lo que come, ¿no? Y empieza como a cuidar un poco la salud y demás. La típica pregunta de cómo tendría que ser
el pan que debería comer yo en mi día a día. Y no nos digas el que vais a hacer vosotros, porque aún no está. O sea, y el tema este de harinas ancestrales y demás, aunque por cómo lo has vendido, imagino que sería lo bueno, algo que a día de hoy se pueda comer y comprar a nivel usuario, que yo pueda ir y decir, vale, este es el pan que podría llegar a consumir en la cantidad que me toque a diario, que tendría que tener ese pan. Venga, yo creo que es muy importante saber cuáles son las harinas. Harinas hay de muchísimo tipo, puede ser, yo que sé, de arroz, de maíz, obviamente la de trigo, que es la más conocida, pero así hay un montón de variedades. Es muy importante que también por persona, ¿no? Oye, yo soy una persona joven que se mueve, pues hay harinas que te van a aportar unas cosas u otras. Entonces, entender para ti qué harinas te van a funcionar mejor. Y segundo, cómo se están tratando en ese sitio en concreto donde vas a comprar el pan. Es decir, es un proceso puramente industrial donde se acortan los tiempos para sacar máxima eficiencia, o es un sitio donde realmente tratan el producto con mimo, etc. ¿Qué pasa? Te diría, sobre todo la masa madre, que está muy explotada o se conoce mucho, la masa madre efectivamente lo que te viene a decir es que es un proceso lento de fermentación que al final es muy positivo. ¿Qué pasa? Que muchas veces no sabes cuando verdaderamente es eso o es un nombre comercial que se está usando para referirse a ese pan. Te diría que a día de hoy es súper complicado hacer la investigación que te acabo de contar. Claro. Porque es que ni en una panadería lo puedes saber. Bueno, habrías de hacerle casi un interrogatorio a la persona que te estuviera atendiendo. Antes has comentado lo de harina ancestral. A mí me explota un poco la cabeza, ¿no? Porque me gustaría que, si lo puedes explicar de alguna manera, qué tipo de harina es esta para que la gente entienda qué es. Sí, o sea, al final, y vuelvo un poco a la ¿Sí? primera frase del proyecto, que es, queremos ser una panadería del futuro, pero volviendo al pasado, ¿no? Pero volviendo al pasado de verdad. Entonces el pan surge, creo que desde egipcio, obviamente antes de Cristo, entonces tiene muchísima tradición. Lo que hemos intentado hacer es entender en cada parte geográfica del mundo, al igual yo que sé que en Huelva hay fresas y en otra población o en otra geografía se hace mango o papaya, que en España no hay, pues un poco lo mismo. ¿Cuáles son las harinas que existen en España por el tipo de cultivos que hemos tenido y cómo podemos reencontrarlas para utilizarlas en productos? Entonces esto vendría de ancestral. ¿Por qué no decimos de nuestra abuela? Porque van de mucho más allá. Realmente es como ir a las bases de qué tipo de suelo tenemos, qué tipo de producto se ha cultivado, con lo cual es ir como al origen. Y a nivel económico, ¿será algo que se pueda implementar en nuestra alimentación diaria? Porque, por ejemplo, el pan de masa madre yo he comprado varias veces y, un pan así te cuesta 10 euros, ¿sabes? Y dices, si lo tienes que comprar cada día, no todo el mundo puede comer este tipo de pan. La idea es democratizarlo, obviamente seguro que estará ciertamente superior, pero no por eso ha de estar hinchado. La idea es que pueda ser un producto democratizado y que pueda llegar a cualquier persona. ¿Qué equipo necesitas tú para poder llevar un proyecto de estas características adelante? Genial pregunta. Creo que cada proyecto pasa por entender qué necesita y ahí qué personas van a ser esenciales. También te digo que a día de hoy creo que sobre todo se ha de cubrir producto. En este caso el producto es el pan, con lo cual vas a necesitar a alguien que sepa muchísimo. Pero si habláramos de una empresa tecnológica, te diría lo mismo, producto, porque creo que diferenciarse, acordaros del Océano Rojo, diferenciarse es tan complicado que si tu producto no es bueno, va a ser muy complicado. Así que una persona de producto es esencial. Creo que alguien que entienda las comunidades o la comunicación es otra palanca fundamental. Al final entenderlo en cualquier sentido puede ir desde redes sociales hasta divulgación, pero que alguien que realmente toda esa parte de comunicación la cubra muy bien. Y diría alguien tecnológico. Tecnológico hablo pues que sepa de e-commerce, marketplaces. Creo que esas son como las patas fundamentales. Pero creo que lo más importante no es el técnico, sino las personas. Y ahí pues que llevo quizás, no lo sé, unos 15, 20 proyectos en los que me he involucrado o invertido, he visto la diferencia.
Y realmente da igual si saben más o si saben menos, si saben de las diferentes áreas o no, las personas y sus valores, principios Las ganas. y soft skills, sí, de Sí. ganas, de decir, es que esto lo voy a conseguir aunque lo pruebe 400 veces, eso acaba marcando la diferencia en los proyectos siempre, Qué siempre. bueno. Antes nos has nombrado varias empresas por las que has trabajado y demás, y bueno, estamos haciendo como un poco un recorrido, ¿no? Por lo que ha sido al final como todo tu vida, así a nivel laboral, y bueno, tu vida al final es tu día a día. Has nombrado Eurafoods. No sé qué nos puedes contar un poquito de ese proyecto, y ahora entraremos en más preguntas sobre los veganos y Venga. este tipo de alimentación. Me parece un proyecto bestial el de Eura. Yo invertí en Eura hace 5 años porque me parece que realmente con los retos que os contaba antes, este es uno de ellos. Realmente no hay suficiente espacio para alimentar a la gente y menos con carne o con proteína animal. Y además ya hemos visto que, imaginaros, es muy simple, pero yo siempre lo explico. Ya veis el efecto que hacemos las personas a nivel de CO2. Imaginaros una vaca o un cerdo, que el tamaño que tiene y los recursos que necesita, ¿no? Entonces realmente es algo no viable y Eura lo ha hecho desde un punto de vista de producto y marca muy único. Al final hay mucha gente que puede pensar que Eura es un tipo de comida, pero no, es solo el nombre de la empresa, es un poco como Tipex, ¿no? De que hemos confundido la marca con el propio producto y creo que esto es una genialidad de comunicación y realmente yo no soy vegano, el producto está súper bueno y muy logrado, así que eso es Eura, intentamos a través de los vegetales hacer proteína. ¿Con qué objetivos nace Eura? O sea, porque entiendo que lo que tú dices, tanto a nivel como CO2 como otras áreas, entiendo que por eso habéis hecho el producto, ¿no? Para intentar, pues eso, hacerlo como sostenible. Sí, Eura nace del... Me sale sindicalismo, pero diría como desde la rebeldía, ¿no? De decir, no quiero aceptar el status quo. Uno de nuestros mensajes es change the status quo y sobre todo viene por bienestar animal. El hecho de, ostras, pues no entiendo por qué se han de matar a los animales para realmente poder nosotros alimentarnos y desde el punto de vista de sostenibilidad. Nace de ahí, pero se genera un movimiento que a día de hoy no solo son personas veganas, sino que hay personas que también comen carne, pero que sienten que Eura es como un referente. Pero a nivel sostenibilidad, si todo el mundo, por ejemplo, dejara de comer animales y se fueran a comer esto, a ser veganos, al final, ¿sería sostenible? O sea, ¿realmente es una solución? Es muy loco, pero sería una solución. Sobre todo por lo que os decía, casi el 85% de toda la tierra que se puede cultivar se utiliza para que animales coman. Así que solo casi con un 40% de eso comeríamos todo el mundo a base de vegetales. Con lo cual realmente viable es. ¿Es el único camino? Bueno, ahí ya entran muchas cuestiones en juego, ¿no? Pero sin duda, y creo que eso está pasando a nivel mundial, que es el flexitarianismo, que es de, oye, como carne, pero quiero reducirla, está pasando y cada vez más nuevas generaciones consumen menos sin eliminarlo al 100%. ¿Qué opinas de... Bueno, también se está haciendo, ¿no?, lo que es la carne vegeta, todo esto. ¿Qué opinas de este tipo de alimentación que intentan como imitar de alguna manera todo esto? O sea, en nuestro caso imitamos, ¿no? Tenemos una hamburguesa, tenemos lo que imitaría un pollo. ¿Realmente es necesario? Probablemente no, pero sí lo era para que la gente entendiera el link entre ambos productos. Entonces era como, vale, te hago un símil vegetal para que tú puedas incluso que sea tu placer si no comes carne, pero que también lo entiendas si comes carne. Diría que a día de hoy ya no es más necesario y podría ser una cosa totalmente diferente que ni llamamos ternera ni llamamos pollo. Y yo, por ejemplo, que nunca lo he probado, a nivel de lograr el sabor, ¿cómo está de logrado? Porque yo no lo he probado nunca, pero recuerdo una vez que fui a un restaurante con una chica vegetariana y se pidió, pues es una hamburguesa vegetariana y la probó y no se la comió porque dijo que le daba asco de lo que sabía a carne. Dice, aunque no sea, no me la puedo comer porque me recuerda a... Entonces yo no la he probado, pero para... Hay muchas calidades y a veces te encuentras cosas también complicadas.
pero en general, y por ejemplo lo que hacemos en Eura está muy logrado, y no diría que está muy logrado solo para que se parezca, está muy logrado para que esté bueno, ¿no? Y digas, wow, me apetece comer esto. La hamburguesa, por ejemplo, con base sobre todo guisante. Yo muchas veces para mí prefiero cenar una hamburguesa de Eura que no una de ternera, que voy a estar mucho más pesado y es una cena como mucho mejor. Y a nivel nutritivo, ¿eso cómo nos, ¿no? ¿Qué consecuencias nos trae o es totalmente igual? No es totalmente igual porque son otros ingredientes, pero no hay nada malo que nos aporte que sí tendríamos en la carne en bueno. Es decir, al final, cuando miramos grasas saturadas, es mucho mejor si es en vegetal. Nivel de proteína puede ser prácticamente igual. Nivel de hidratos, lo mismo. Con lo cual es una composición muy similar y al contrario. Al final, comer verduras es mucho mejor, con lo cual es un producto muchísimo mejor para ti. No sé si podrías desmentir algún mito que haya sobre la industria de este tipo de alimentación, que te venga a la cabeza que esté eso muy extendido en la población y demás, y que tú que te dedicas al final a este sector y a la alimentación, Sí. y estás metido en todo el meollo, invirtiendo tu dinero y demás, que lo puedas desmentir. Diría que uno que es bastante desconocido. Es verdad que hay un montón de mitos, pero hay uno que es muy desconocido y sobre todo ahora está cada vez como más en el debate, ¿no? Que es un ultraprocesado es malo. Y es verdad que cuando piensas, pues Eura es un producto procesado, claramente, te lo encuentras en el súper, no en la charcutería, con lo cual es un procesado, es malo. Y es totalmente lo opuesto, no solo aplica a Eura. Puede haber un procesado que luego sea malo, pero puede haber un procesado que sea bueno. Os pongo un ejemplo. Una botella de agua como cualquiera de las que tenemos aquí es un procesado. Significa que es un producto que ha pasado por un proceso industrial. Pero no significa que un procesado sea malo. Pero como hay tantos procesados que lo son, hemos como... Sí, pasa como lo del Tipex, ¿no? Al Exacto. final. Hemos rechazado de decir, esto viene envasado, va a ser artificial. Y para nada. Y no solo aplica a euros, sino que aplica a muchísimos productos, pero que no porque sea un procesado ha de ser malo. Mira, esto que estás respondiendo ahora me viene genial para hilarlo con la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque viniendo hacia aquí nos lo has contado, tú estás como en un estudio o en un proyecto sobre la importancia de los alimentos que consumen los bebés en sus primeros 1000 días desde que nacen. Y nos has estado explicando algo muy parecido a esto, así que no sé si se lo puedes explicar por si lo ve algún tipo de madre primeriza o alguna madre que tenga a su hijo en esos primeros 1000 días o que tenga pensado tenerlo a corto plazo, le puede ayudar esto. Sí, total. Al final es como un estudio, ¿no? Que ya lleva muchísimo tiempo, que dice que la vida del bebé, sus primeros 1000 días de vida, o sea, son como 2 años y un poquito más, son súper claves en su desarrollo del cerebro, del carácter, de la inteligencia, etc. Entonces, ¿de qué depende que eso vaya de una forma o de otra? Pues claramente el amor, la conexión, la familia, el trato que vas a recibir, pero va a haber otra parte muy importante que depende de lo que comes. Entonces, este estudio te va contando por cada etapa de vida que va pasando el bebé, desde que empieza a comer o desde que amamanta al principio y luego a medida que va comiendo, qué debería comer, qué tipos de composición nutricional deberían tener los productos y algunas de las restricciones o como cosas que no puede ser, ¿no? Como por ejemplo, no puede comer ningún tipo de sal o cuando vas incorporando cada tipo de ingredientes. Entonces ahí hemos creado pues este proyecto que intenta ayudar en este camino pues tan complejo. ¿Crees que es importante realmente que los padres sepan qué le dan de comer a sus hijos? Porque al final muchas veces, incluso creo que hemos tocado alguna vez el tema, de que haya familias, ¿no? Que por salir del paso, vamos a decirlo así, en el momento de la merienda, desayuno, ¿no? Le dan comidas procesadas, no rápidas, que le gustan al niño rápido, pero que realmente no es saludable, ¿no? Para un niño. Totalmente. Al final yo creo que en cualquier edad, no solo un niño, es súper crítico lo que comemos, somos lo que comemos al final. Es verdad que eso no significa que hayas de ser como el anti todo, porque creo que todas las cosas y todos los productos están ahí, pero sí que es súper importante pues tener ciertas consideraciones, sobre todo en ese periodo donde va a marcar tanto, ¿no? Leía el otro día que el hijo, no sé si era el hijo de un chef bastante importante, y que decía, le quiero incorporar sabores súper raros desde que pueda, pero sea muy pequeña,
porque el día de mañana va a estar mucho más abierta a gastronómicamente probar cualquier tipo de cosa que otra persona que quizás no ha tenido esa exposición. ¿Por qué son tan importantes esos primeros 1000 días desde que nace el niño o niña? Y no sé si nos podrías contar en qué consiste al final el formato que ofrecéis vosotros para alimentar tanto a las madres como a los niños en esos primeros 1000 días, incluso antes del nacimiento del niño. Yo diría que sobre todo, y pasa con muchas cosas, al final que come un niño, ¿no? Pues come potitos. ¿Qué le pasa al potito? Que un poco como el procesado se está imaginando como que es algo negativo. Entonces es como no le quiero dar a mi hijo, y en más padres primerizos, un potito industrial. Entonces lo hacen en casa. ¿Qué pasa? Que al hacerlo en casa están dejando de lado procesos que son súper importantes de calidad alimentaria, como por ejemplo que un niño no puede comer pesticidas, todo debe ser ecológico, y que quizás por intentar hacerlo mejor lo están haciendo mucho peor. Que realmente cualquier potito, aunque sea el peor potito del mercado, tiene que cumplir con todo eso. Entonces, desde este proyecto lo que se intenta es, vale, pues hago una comida como si fuera el que tú preparas en casa, pero ya está preparado, sería como un huitaca, ¿no? La típica cesta, pero para un bebé, que además según va creciendo en semanas de vida, le vamos cambiando las recetas e introduciendo ingredientes para que todo vaya adaptado en esos primeros 1000 días. No sé si nos podrías decir qué tipos de ingredientes son fundamentales para el correcto desarrollo del crecimiento del bebé. Al final, bastante obvio, pero verduras, proteínas, o sea que al final ahí no tiene tanto, y hay muchas recetas que pueden parecer muy obvias, pero que si las das correctamente en el momento de desarrollo adecuado es lo que más necesita, ¿no? Otro punto importante es que muchas veces en los potitos más industriales el primer ingrediente es agua, porque para que pueda ser triturado utilizan mucha más agua, eso llena al niño, pero no le está dando ningún tipo de propiedad nutricional. Entonces también lo hemos intentado evitar, ¿no? Reduciendo con una elaboración distinta para que no la composición sobre todo sea agua. Porque con esto del agua que dices es que el niño, por ejemplo, siente sensación de estar saciado, ¿no? Entiendo. Claro. Pero no se está nutriendo. Correcto. Entonces al final eso no ayuda. Entiendo que para poder solucionar todo esto también tenéis que estar en constante búsqueda, ¿no? Al final de todas esas empresas que sean punteras, ¿no? A nivel de alimentación para que puedan solucionar todo este problema. ¿Cómo buscáis, cómo confiáis en aquellas empresas para que os ayuden y sigan como el mismo camino que vosotros o que queréis que la gente vea, ¿no? Sí, creo que este es un punto muy importante porque, por ejemplo, este proyecto se lanzó de la mano de una empresa, se llama Clavo, lo puedo decir, Clavo Food Factory, que es de las empresas más grandes españolas a nivel de producción de alimentos. Y sobre todo lo digo por que a veces vemos el emprendimiento como empiezo en un garaje con mi dinero y he de seguir creciendo, y hay un montón de formas de crear. Esto al final es una joint venture con una empresa súper grande que no tiene capacidad de innovación. Tú le aportas una idea y puedes montar algo en conjunto, ¿no? Que al final el emprendimiento no es solo ese camino, sino que hay un montón de formas que te pueden llevar a realmente tener una empresa muy exitosa. Uh-huh. Seguimos un poco por tu trayectoria. Pasas a también la empresa de pasta, ¿no? Que vamos a decirlo así, que está bastante de moda, y bueno, luego tocaremos algún tema anecdótico, ¿no? Relleno, explícanos, porque es una especie como de vicio, vamos a decirlo, pero de pasta. Explícanos un poco dónde nace esto, dónde está ahora, cómo te metes en esto. Explícanos un poco. Es una historia bastante divertida y bonita. Le tengo mucho aprecio. Es como, no lo sé porque no soy padre, ¿no? Pero es el hijo que, para ti es el hijo que crees un poco más en él y que siempre va como a tu lado, ¿no? Pues Relleno lo monté con 2 personas que trabajaban conmigo en una empresa anterior. Fuimos a un viaje a Londres, estábamos en un mercado gastronómico y empezamos a hablar qué falta en delivery, qué falta en el mundo de la comida a domicilio, y había un sitio de pasta que tenía muy buena pinta, lo probamos y dijimos, joder, la pasta, ellos 2 son italianos, por cierto, y dijimos, la pasta es el tercer alimento más comido del mundo y no es el top 10 en ningún mercado en delivery.
Y dijimos, ¿por qué? No tiene sentido, ¿no? Empezamos a pensar un poco más y ¿qué nos dimos cuenta? La pasta viaja fatal en delivery. Tú te pides un espagueti y llega a casa una roca que nadie se puede comer, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y dijimos, ¿cómo logramos que la pasta viaje bien? Empezamos a hacer un montón de pruebas, De ahí se llama relleno, porque es sobre todo pasta rellena. Y el hecho de que sea un ravioli, por ejemplo, que tiene carne dentro o que tiene calabaza, hace que no se seque y llega súper bien a destino. Pero por otro lado sale parcialmente crudo y hacemos que con el cierre del packaging se cocine mientras va pues camino a tu casa. Con lo cual llevamos la experiencia de comer en el mítico italiano increíble de cualquier ciudad de Italia, pero en tu casa. Qué fuerte, me flipa que penséis al final en todos los detalles para que al final llegue en las mejores condiciones y que el cliente o el usuario tenga una buena experiencia. Desde que el packaging tiene que ser el ideal para que se siga cocinando en el transporte, ¿no? Al final, también lo que comentabas, lo de la pasta, es como que estudiéis muy bien cada alimento. Hay una pequeña anécdota de esto, que al final estamos en redes sociales y es muy importante, ¿no? Para todas las empresas. Y hemos visto, ¿no? Que ha habido una colaboración o vamos a decirlo, bueno, explícalo tú mejor, que es ¿con qué jugador? Sí, con Vinicius Junior y lo dice uno del Barça. Pero nada, y son estas. Nosotros lo contamos como fue de verdad, ¿no? Uh-huh. Que estás a una llamada, y lo hablábamos también con vosotros en el podcast. Estás a una llamada de llegar a la persona que quieres. Uh-huh. Entonces así empezó un poco la historia con Vini, donde realmente por cierta proximidad creíamos que podíamos llegar a él. Insistimos y logramos que viniera un día a cenar no es un restaurante, pero el sitio donde se prepara la comida, porque es más de takeaway, lo cerramos para él. Y además, no solo eso, sino que le dijimos, si quieres comer, baja tú y prepárate tu pasta. Así que él se tuvo que preparar su propia pasta, le encantaba la carbonara y le ayudamos a hacerla y la bautizó como la mejor carbonara de Madrid, que se hizo súper viral. Qué fuerte. Así que fue increíble. O sea, Marc, estamos a una llamada de Vinicius. a dos. Estamos a 2 llamadas. Qué fuerte, me flipa porque me flipa toda tu trayectoria, ¿no? Porque al final solucionas, ¿no? Un problema en la sociedad. Muchos problemas, porque Exacto, solucionas muchos problemas en la sociedad, ¿no? Aplicas tecnología, juventud, intentas también ayudar a los agricultores, ¿no? Que son otras generaciones. Intentas como solucionar todo, ¿no? Y de la mejor manera. Me flipa bastante. Hay una pregunta que he visto aquí antes y la querías comentar, que, bueno, aprovecho, ¿no? Que la he visto, que es, tú dices que en 2050, o sea, me gustaría que digas cómo va a ser la alimentación en 2050. Pregunta, ¿cuánto tiempo nos queda? Estamos en... 25 justos, quedan 25 años. 25. Ahora me queda todo lo que digo al principio. Claro, porque ya llevo tiempo diciéndolo, entonces sí. Ha pasado un tiempo, ¿no? Pues mira, te voy a poner 2 opciones y tú dices cuál crees que es la correcta. Vale. Opción 1. ¿Tú sabes la respuesta correcta? Paso. Opción 1, tú tendrás cada día una especie de cápsula que tú te tomarás y eso te dará todo lo que necesites, ¿vale? Opción 2, vas a tener como una oferta súper limitada de productos, no habrán tantos como ahora, pero eso te servirá para realmente poder consumir lo que necesitas. Vale, tú, primero. Yo considero que la segunda, porque no llego a concebir que las personas acepten el tomarse una cápsula, una pastilla como forma de alimento. O sea, lo veo totalmente factible a nivel producción, pero considero que sería algo como demasiado chocante para la sociedad, considero. Okay. Yo lo veo por el otro lado. Es un poco ida de cabeza, pero al final estamos como en una sociedad como que va todo tan rápido, la tecnología va tan rápido, que creo que la población, a la velocidad que hace las cosas, creo que lo simple sería tomarse una pastilla y que lo tengan todo. No hay respuesta correcta. Depende de nosotros. Depende de lo que hagamos los siguientes 25 años. Vamos a encontrar un mundo donde la Tierra
va a ser imposible de cultivarla porque va a estar súper explotada y no habrá ni un vegetal y aunque no queramos, habremos de tomarnos una pastilla. ¿Puede ser? O puede ser que pese que sabemos que estamos bajando la capacidad de producir alimentos, que consigamos al menos pues balancear oferta y demanda para que todos continuemos comiendo de la misma forma. A no ser obviamente que lleven nuevas tecnologías que nos puedan llevar mucho más lejos, ¿no? Por ejemplo, la impresión en 3D se está llevando también mucho a alimentación. Podría ser un camino también. ¿Impresión 3D en alimentación? Sí, es decir, imprimir comida. Podría ser otro camino distinto. Obviamente ahí claramente no parte un vegetal, pero que quizás hay nuevas alternativas que ni hoy conocemos aún cómo van a ser, pero que al final va a depender mucho de lo que hagamos. Es muy loco, ¿eh? O sea, hemos empezado diciendo que el mezclar la tecnología con la alimentación y acabamos el podcast prácticamente diciendo que vamos a imprimir alimentos y comiendo una pastilla al día para no perder más tiempo. Antes de acabar, nos gustaría hacerte una pregunta que le hacemos a prácticamente todos los invitados. A algunos se nos pasa, pero porque se nos va. Que es, si has estado a gusto y te ha gustado estar aquí y demás y te lo has pasado bien, ¿a qué persona te gustaría recomendarnos para que intentáramos traer aquí a poder entrevistarle? Me lo he pasado genial, así que seguro que sí. Venga, os digo dos muy distintas y a partir de ahí pues otros veis. Por un lado, Fabián, que es uno de mis socios en el proyecto del Pan del Futuro y que estuvo en MasterChef y tiene una historia pues muy interesante a contar, tanto de alimentación, pero también de superación de negocios. Fue el participante más joven de MasterChef adultos y quedó finalista. Qué bueno. Os digo solo socios porque son personas de proximidad. Y por otro lado, Jonan, que es uno de mis socios en un proyecto que hoy no hemos hablado, que se llama Wakame, y que también tiene una historia increíble y cómo creo que con él se puede entender mucho a nivel de generación de una comunidad, cómo generar una comunidad en Internet, qué eso significa, cómo se construye, que también me parece espectacular. Antes de acabar, sí que me gustaría, ¿no? Pues preguntarte, al final eres muy joven, seguramente que te queda mucho trayecto, entonces, no sé, preguntarte un poco por tus objetivos a corto o a largo plazo en los próximos años, qué tienes pensado, qué dirección vas a tomar, ¿seguirás en la alimentación? Entiendo que sí. Buena pregunta, hacía tiempo que no me la planteaba. Creo que mi objetivo más inmediato o medio plazo es, sobre todo dentro de todos los negocios que tengo, pues asegurar que algunos puedan llegar a su objetivo, pues sea tanto la venta como salir a bolsa. En el caso de los más jóvenes o pequeños, como el Pan del Futuro Relleno, abrir 20, 30, 40 locales. Entonces hay como muchos objetivos empresariales. Creo que si miro un poco más a largo plazo, quizás es aplicar todo lo que he aprendido a otra industria. Quizás en algún momento, ¿no? Tiene también eso sentido, pero creo que es algo que aún viene mucho por delante. Pero sobre todo, y me quedo con lo que os decía al principio, resolver problemas a través de negocios, que es lo que me encanta. Ya para acabar, pero como lo has dicho, te meto una última pregunta. ¿Te gustaría pivotar entonces todo lo que has aprendido en el sector alimenticio, pivotarlo a otros tipos de sectores y negocios al final? Creo que no estoy preparado aún, no puedo decir un sí, pero empiezo a pensar que quizás puede tener sentido y que hay un montón de cosas que son paralelas de una industria a otra. Lo sé incluso con gente de la aviación que ha aplicado un montón a otras industrias. Así que quién sabe, pero creo que aún no estoy preparado para pensarlo. No, pero si ya lo estás pensando, ya te está surgiendo por aquí dentro el niño este que vendía juguetes. Total. Qué bueno, qué bueno. Me ha encantado el podcast. Ha sido un perfil que justamente pues, es en el que nos queremos estar metiendo, ¿no? Que es el de emprender, el de solucionar problemas. Y bueno, también decirte que vamos a Madrid esta semana, o sea que iremos a Relleno. Sí, no nos vamos a cocinar nosotros la pasta porque yo creo que no tenemos ni puta idea ahí, la verdad. Pero obviamente sí que iremos, ¿no? Y probarlo de primera manera, pues es lo mejor. Entonces, nada, chicos, esperemos que os haya encantado este podcast. Hemos hablado de un problema grave en la solución y, bueno, una persona que está intentando solucionarlo de la mejor manera y aplicando tecnología, ¿no? Que es lo que viene ahora en adelante. Pues, chicos, con esto dejamos el episodio de esta semana. Encantado, Uriol, de que hayas estado aquí.
Súper placer. Y a recordar, suscribiros, activar la campanita y nos vemos la próxima semana. Chao.